Me presento, mi nombre es Diana Caro. Estoy a cargo de la unidad de gestión digital del sistema de bibliotecas, la unidad que se encarga también de coordinar todas estas actividades en la formación de habilidades informacionales para nuestra comunidad académica. La tarde de hoy tengo el agrado de hacerles conocer, ¿cierto? De mostrarles qué es esta maravillosa herramienta que se llama el UpToDate. Tenemos un resultado de aprendizaje, ¿cierto? El día de hoy, que es básicamente que ustedes puedan emplear una solución de información de medicina para apoyar las decisiones clínicas basadas en la evidencia. Y a su vez también tenemos un contenido. La tarde de hoy vamos a ver lo que es el UpToDate, ¿cierto? Vamos a conocer en sí lo que es esa herramienta, cómo funciona, ¿cierto? Cuáles son los elementos, qué información me proporciona cada una de ese contenido, ¿cierto? Y finalmente vamos a realizar un cuestionario a manera de retroalimentación de esta actividad, ¿cierto? Para verificar los contenidos que hemos previamente adquirido en este taller. Pero bueno, muchos de ustedes me imagino habrán escuchado de lo que es UpToDate, ¿no? Y entonces uno generalmente se le viene a la cabeza de que es una base de datos, pero en realidad UpToDate es más que eso. El UpToDate es una solución electrónica de medicina basada en la evidencia. Es una herramienta también, como lo ven ahí, que apoya la toma de decisiones en el momento de la atención. Ha sido creada efectivamente para apoyar al personal médico en la toma de decisiones clínicas al momento de la atención de un paciente. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar en el UpToDate? Aquí van a poder encontrar 12.000 temas clínicos que abarcan las 25 especialidades, ¿cierto? 9.500 recomendaciones valoradas y revisadas, ¿cierto? Por especialistas en el área. 6.900 entradas únicas sobre medicamentos y más de 200 calculadoras médicas que ustedes pueden revisar por especialidad, pueden hacer una búsqueda también por alfabética, ¿cierto? Hay un sinfín de herramientas también que pueden encontrar ustedes en el UpToDate. Entonces, como les contaba, se usa, entonces, básicamente cuando estamos cerca de nuestro paciente, ¿cierto? Y necesitamos apoyarnos en una decisión más certera y que esté basada en la evidencia. Aparte de esta maravillosa herramienta en la cual ustedes tienen acceso a través de la suscripción del sistema de bibliotecas, pueden a través de los sistemas Android, del sistema de Microsoft o del iOS de Apple, descargar la aplicación en sus dispositivos móviles, ¿ya? Entonces, de allí también ustedes van a poder contar, ¿cierto?, con el acceso a toda esta solución electrónica que es el UpToDate. Y es aún más maravilloso porque imagínense, no sé, ustedes se encuentran en un lugar donde no tienen acceso a un Wi-Fi, ¿cierto? Una conexión de internet. De todas maneras, en su dispositivo móvil va a seguir funcionando el UpToDate, ¿ya? Lo que sí es importante que cada 90 días ustedes hagan el ingreso a través del sistema de biblioteca, ¿cierto? Para renovar esa suscripción, ¿cierto? Para renovar ese registro en la base de datos. De todas maneras, el sistema mismo los va a estar alertando. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, ¿cierto? Como parte de nuestra agenda, es conocer el acceso a la base de datos. Igualmente, si ustedes tienen preguntas, ¿cierto? Tengo el chat habilitado. Por si desean hacer alguna consulta, pueden abrir sus micrófonos. Víctor, no sé si ya pudiste ingresar a la reunión. No puede entrar a la reunión. A ver, vamos a invitarlo. Tenemos un participante.
Ahí lo estamos llamando. Bueno, muy bien. Entonces es importante que siempre nosotros podamos hacer ingreso a la base de datos a través de la página del sistema de bibliotecas para que el sistema, ¿cierto? Pasemos por el proxy y podamos tener acceso a través de la suscripción. Entonces me voy para aquí, para abajo y voy a pinchar la opción bases de datos. Ay, qué hermoso. Listo, entonces aquí voy a encontrar el índice alfabético, ¿cierto? Yo me voy aquí para la letra U y voy a desplazarme hacia abajo. Aquí vamos a encontrar el Up to Date, ¿cierto? Tiene ese botoncito rojo que indica que es un recurso en suscripción, ¿cierto? Por eso al ingresar me va a solicitar que me autentifique. Entonces aquí colocamos nuestro root sin el dígito verificador y la clave con la que ingresamos a la UCM virtual o con la que ingresamos a nuestro computador, ¿ya? En el caso de los funcionarios. Bien, entonces aquí llegamos al Up to Date, ¿ya? Entonces, importante siempre y para que podamos también tener acceso a través de la aplicación de el Up to Date, ¿cierto? En nuestros dispositivos móviles, ¿ya? Cuando ustedes puedan, ¿cierto? O si quieren hacerlo ahora de manera simultánea, los invito a que puedan crearse ese usuario, ¿sí? A través de esta opción de registrarse. Desde allí se va a desplegar un formulario donde ustedes van a colocar previamente toda su información personal, ¿cierto? Su correo electrónico, una clave de acceso, cumpliendo también con estas condiciones, ¿listo? Entonces es bastante sencillo para que, como les digo, en cualquier momento que ustedes puedan realizarlo, puedan entonces a su vez registrarse. Yo voy a ingresar, ¿cierto? Con mis credenciales. Es también importante, no solamente para que podamos ingresar, ¿cierto? A tener acceso a nuestro dispositivo móvil, ¿cierto? Sino para que también podamos gestionar la información de la base de datos de manera autónoma, ¿ya? Que podamos crear, tener favoritos, ¿cierto? Poder compartirlo a través de los correos electrónicos y demás. Bueno, entonces lo primero que vemos aquí en el Up to Date, ¿cierto? Vamos a un menú, ¿cierto? Principal, donde tiene también una serie de herramientas, pero aquí en la parte central de la pantalla vemos un buscador, ¿cierto? General. Up to Date es una herramienta maravillosa porque no solamente ustedes van a poder realizar una búsqueda por alguna patología, sino también por su abreviatura, también por un signo o por un síntoma, ¿cierto? O también van a poder realizar una búsqueda por un medicamento. Ustedes van a poder hacer esa búsqueda en español, ¿ya? La herramienta como tal contiene una tecnología que reconoce esas palabras, ¿cierto? En nuestro idioma, en este caso nuestro idioma nativo, que es el español, ¿cierto? Pero nos va a entregar, sí, la información de manera o en el idioma inglés, ¿ya? Entonces, aquí pueden ustedes libremente realizar entonces la búsqueda en español. Y vamos a hacer entonces varios ejemplos, ¿ya? Entonces vamos a colocar el caso de que yo tenga una pierna hinchada. Entonces, igual también hay sugerencias de búsqueda, también se despliega un menú, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Ahora yo voy a dar un clic aquí en la lupita y las herramientas, o los resultados, perdón, que me va a arrojar, ¿cierto? El Up to Date, es que esas manifestaciones de una pierna hinchada puede tratarse de un edema, ¿ya? Entonces así ustedes se fijan que puedo realizar una búsqueda a través de este síntoma. Voy a regresar, ¿cierto? Y ahora entonces lo voy a realizar, por ejemplo, por la abreviatura de una patología. Y lo voy a realizar en español, que es el EPOC, ¿cierto? Y lo que va a hacer entonces el sistema es traducirlo al inglés, que es el COPD, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Y me va a entregar esta cantidad de resultados.
Los primeros que va a entregar son los primeros, o sea, los más relevantes, que han sido consultados mayormente por los especialistas. ¿Ya? Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, también aquí en este menú se despliega otra serie de opciones. Aquí me entrega todos los temas, pero yo también lo puedo filtrar si yo estoy viendo, revisando esa patología, particularmente en adultos, o si también lo estoy viendo en el área pediátrica, ¿cierto? O también si quiero entregarle alguna información a mis pacientes, también lo puedo hacer. O también, ¿qué me ofrece la base de datos? Me ofrece gráficos, ya también relacionados con el tema de búsqueda. Entonces, desde aquí también ustedes, por ejemplo, yo voy a pinchar uno, ¿ya? Y desde aquí ustedes pueden exportarlo a PowerPoint. Entonces pueden hacerlo parte de sus presentaciones, pueden hacerlo también parte de sus trabajos académicos, pueden imprimirlo, lo pueden también compartir con sus compañeros, con sus colegas, etcétera. Y aquí entonces también lo pueden añadir a favorito para que también quede en un menú, que es lo que vamos a ver más adelante desde la página principal, para que puedan acceder de una manera mucho más fácil a esa información que están trabajando en un momento en particular. Bueno, entonces aquí están, ¿cierto? Todos nuestros resultados, ya les comentaba, están ordenados por orden de relevancia, ¿cierto? Cuando yo me voy a ir aquí, voy a desplegar esta ventanita, ¿cierto? Esta flechita lateral, va a aparecer un menú, ¿ya? Entonces aquí está como toda la introducción, todas las advertencias, el tratamiento, pero, ¿cierto? Desde el mismo proveedor, como es una solución en la que no necesitamos tener una respuesta más rápida para la atención de nuestros pacientes, entonces la recomendación es que nos vayamos directamente al resumen y las recomendaciones. Entonces ahí pinchamos. Y aquí entonces nos va a entregar toda esa información que está dentro de esa hoja de medicina basada en la evidencia, ¿ya? Entonces aquí nos dice, bueno, el tratamiento, nos da la medicación, ¿cierto? Y aparte de todo, ¿cierto? Como es una herramienta que está basada en la evidencia, también nos está entregando una clasificación de la recomendación y del tipo de evidencia, ¿ya? Entonces, por eso vemos aquí en la información del resumen y las recomendaciones esta información que dice grado 2B, grado 1B, ¿cierto? Y vamos a revisar entonces de qué se trata. Entonces vamos a pinchar este que es el grado 2B, ¿ya? Aquí se va a desplegar esta ventanita donde van a tener una explicación mucho más precisa de lo que se trata ese grado de recomendación y de evidencia. Entonces, por un lado, ¿cierto? Nos habla del número 2 y ese número 2 hace relación a la recomendación, mientras que la letra, ¿ya? Que en este caso es la B, hace alusión al grado de evidencia. Entonces, en este caso, ¿cierto? Nos dice que es un grado 2, ¿cierto? Entonces, el grado 2 nos habla de que es una recomendación débil, ¿ya? En donde nos dice que los beneficios y los riesgos están claramente balanceados. Si fuera una recomendación fuerte, si fuera una, entonces aquí nos está diciendo que los beneficios superan claramente los riesgos. Entonces, no sé, nos explicaban, por ejemplo, una cirugía siempre tiene riesgos, pero la cirugía tiene muchos más beneficios, ¿cierto? Que esos mismos riesgos que puede tener una intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿ya? Luego entonces viene el grado de evidencia, en este caso nos dice que es una B, ¿cierto? Está calificado de nivel de calidad, si es alta, moderada o baja, ¿ya? Entonces en este caso nos dice que es una recomendación moderada y entonces aquí nos habla que la evidencia también de ensayos aleatorios tienen unas limitaciones importantes, ¿ya? Si fuera una alta,
es porque los ensayos aleatorios también pues tienen una evidencia, ¿cierto?, superior, y si nos hablan también de una evidencia débil, es porque simplemente están basados en estudios observacionales. Y entonces también los ensayos aleatorios pueden tener defectos graves, ¿ya? Entonces aquí el profesional de la salud, con base en esta información, cierto, que es como la evidencia que existe en este momento, puede también tomar una decisión de evaluar también el grado como de intervención, de tratamiento, cierto, de su paciente. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, hasta ahí quedó claro cómo funcionan estas recomendaciones y estas evidencias. Hola Diana, mira, lo que pasa es que me perdí un poquito cuando los copiabas tú, por ejemplo, alguna tabla o algo así, así lo pasabas a PowerPoint, no sé si lo podrías repetir esa parte. Ah, claro que sí. Vamos a verla más adelantito. Voy a hacer una búsqueda por un procedimiento y ahí lo podemos ver. Ya, gracias. ¿No? Ok, listo. Entonces, aquí yo me voy a regresar, ¿cierto? Para volver a mi hoja de evidencia, ¿cierto? Voy a subir, ¿cierto? A la parte superior, aquí está el título. También se habla de que el UpToDate es autorial, entonces siempre va a estar sustentada, ¿cierto? O siempre va a estar tener ese respaldo de un autor, ¿cierto? Pero a su vez de una revisión, ¿ya? Entonces aquí también se publica estas últimas evidencias, estas últimas investigaciones, ¿cierto? Hallazgos también en la práctica clínica, pero también pasa por un proceso de revisión, así como pasa una publicación académica, que es una revisión por pares, también cuidando la objetividad de la información, los conflictos de intereses, etcétera, etcétera. También, que es algo muy importante, es que la información que está contenida en el UpToDate se actualiza diariamente, ¿ya? Entonces aquí siempre ustedes van a ver que las actualizaciones son muy recientes, ¿ya? Bueno, entonces en relación, por ejemplo, al COPD o a esta enfermedad la enfermedad obstructiva crónica, ¿cierto? Entonces hay una introducción, ¿cierto? También, bueno, hay un tratamiento, un manejo. Ustedes se pueden dar cuenta que tiene links, ¿cierto? Que solamente que los lleva también hacia los medicamentos, hacia poder ampliar la información. Está sustentada también en bibliografía, ¿ya? Que es lo que van a ver en la parte de abajo de esa hoja de evidencia. Miren, aquí están las referencias. Y aquí al costado izquierdo también pueden navegar, ¿cierto? Pueden ir a la introducción, pueden ver el triage, ¿cierto? Pueden ver las emergencias, el monitoreo, la terapia de oxígeno. Tienen esa opción de navegación. Listo. Entonces me voy a regresar aquí al menú principal, ¿cierto? Para que veamos entonces lo de los gráficos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda por intubación, ¿ya? Vamos a buscarlo, ya que eso es un procedimiento, ¿ya? Entonces lo mismo, voy a encontrar todos los temas por adultos, por pediatría, pacientes, y aquí entonces voy a encontrar la información de los gráficos. Y entonces aquí también van a poder encontrar videos. Yo voy a pinchar este para volver a hacer ese ejemplo. Ya entonces lo pincho. Y aquí en la parte superior entonces encuentro todas esas opciones de poder exportarlo a PowerPoint. Cuando yo pincho ahí, se va a descargar. Por aquí está en la parte inferior izquierda de mi pantalla, ¿cierto? Ese archivo que se descargó.
Y así entonces yo puedo compartir, bueno, viene también vinculado con toda la información de autoría, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los derechos de autor desde la plataforma. Y de esa manera entonces pueden hacerlo parte de material de sus clases, de su trabajo. También por aquí vemos videos, cómo realizan esos procesos, ¿no? Vamos a pinchar aquí uno que no sea tan impresionante, porque vi uno muy impresionantes. Así que bueno, igual también puede aquí compartirlos, pueden añadirlo a favoritos, también es una material para sus alumnos. ¿Mm? Este sí no me permite descargarlo, pero sí compartirlo, por ejemplo. Ahí vemos cómo hace ese procedimiento. ¿Listo? Ahora sí, sí está claro cómo es el camino para poder compartir la información. Sí, no sé quién. Ah, Marcela, ok. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a regresar a mi menú principal. Ya vimos que desde el cuadrito principal puedo realizar todos estos tipos de búsquedas, ¿cierto? Recuerden que lo pueden hacer por signo, por síntoma, por abreviatura, por patología, por procedimiento, por medicamentos. En realidad tienen una cantidad de posibilidades. Ahora veamos qué es lo que vemos en el menú principal, ¿cierto? Por acá en los contenidos. ¿Ya? Lo primero que aparecen aquí son las novedades. Y aquí en las novedades vamos a encontrar por especialidad, ¿cierto? Las investigaciones y los estudios que se han incorporado recientemente, ¿cierto? Y los encontramos también a su vez por las 25 especialidades que maneja el UpToDate. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos irnos a alergia e inmunología. Y entonces aquí dice cuál es lo nuevo. ¿Ya? Entonces lo mismo, yo puedo revisar también esa información. Me dice cuándo fue actualizada, cuándo fue la última actualización. Miren, es de abril 16 de este año, ¿cierto? Me da el autor, también ese proceso de revisión por pares. Y aquí yo puedo tener esas actualidad o esa información actualizada respecto a las novedades que se han incorporado recientemente a la base al sistema como tal. ¿Ya? Luego vienen en contenidos también las actualizaciones que cambian la práctica clínica, ¿ya? Y aquí entonces ustedes van a encontrar toda esa información donde encuentran todas las indicaciones y todo lo que ha cambiado en relación a los nuevos procedimientos, ¿cierto? Todo lo que ha cambiado la práctica clínica. Toda esta información, recuerde, se va actualizando diariamente. Entonces, miren, aquí pueden encontrar por enfermedades infecciosas, por neurología, por oncología, por ejemplo. ¿Ya? También miren, desde aquí también está la clasificación de su recomendación y grado de evidencia, ¿cierto? Toda esta información también la pueden, lo mismo, imprimir, la pueden compartir. También acá, bueno, hay una posibilidad de que ustedes, de acuerdo a la visualización, ¿cierto? Si quieren el tamaño de la letra más grande, ¿cierto? Lo pueden aquí modificar. ¿Listo? Voy a regresar atrás. Vamos a Diana, verla. ¿Sí? disculpa, tengo una consulta Sí. que se me quedó pegada de la primera parte, de la primera explicación que dice sobre cuando ponías el ejemplo del Epoch, por ejemplo. ¿Hay Ah, alguna herramienta que me permita ordenar como por fecha de la evidencia? Por ejemplo, los últimos 10 años, que es como que lo que uno de repente utiliza en otros buscadores, no, aquí no. no te lo da No tiene, directamente. no tiene ese filtro. Sí, Ya. pero claro, sería como interesante. Lo único
que es al momento de la evidencia o al momento de, por ejemplo, voy a regresarme para volver a realizar Ok, gracias. ese ejemplo del EPOC, ¿cierto? Lo que aparecen aquí como los primeros resultados es lo que ha sido como mayormente consultado. Entonces esa es la relevancia que tiene la base de datos. O la base de datos, no, la información, el sistema como tal. No sé qué tengo pegado la base de datos. Entonces, igual a veces lo que sí podíamos hacer, porque como no tiene ese filtro que nos permitiera como encontrar, es revisar la información que fue la fecha de actualización o revisar desde las novedades o de las actualizaciones que cambian la práctica clínica, que aquí quizás sí podemos encontrar lo más actualizado. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces seguimos aquí con los contenidos. Vamos a revisar la información sobre los medicamentos también. Tiene información bastante completa acerca de la información general de los fármacos, de lo relacionado con los pacientes, ¿cierto? Novedades en la terapia, información internacional también, pediátrica y educación al paciente. ¿Ya? Tenemos varios caminos para poder entregarle educación al paciente. Entonces, por ejemplo, vamos aquí donde dice información general de los medicamentos, ¿cierto? Vamos a revisar por aquí, que es lo que tiene esta herramienta. Y entonces aquí ustedes van a poder, aquí está, bueno, de manera alfabética, el nombre de los medicamentos, pero a través de este cajoncito de búsqueda ustedes también pueden realizar la búsqueda de un medicamento en particular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a revisar el acetaminofén, ¿ya? Esto que es como el más común. Y bueno, aquí también ofrece una cantidad de información que la pueden desplegar hacia abajo o pueden realizar una navegación a través de estos hipervínculos, que es lo que ven en la parte izquierda de la pantalla, ¿ya? Van a encontrar información acerca de los nombres comerciales, de la categoría, ¿cierto? Farmacológica, de las dosis en adultos, de las dosis pediátricas, también de las bioequivalencias, ¿cierto? Toda esta serie de información de los efectos adversos, de las precauciones, también de las interacciones, ¿ya? Que tienen quizás con otros fármacos. Entonces aquí trae también varios fármacos, tiene una lista también bastante extensa, ¿cierto? De la información, por ejemplo, para las mamitas embarazadas, ¿ya? Y también está sustentada con información o con referencias, ¿no? Entonces, igual, mire, por ejemplo, si estuviéramos hablando sobre la acetaminofén y estábamos con un paciente también que está, no sé, tomando este otro medicamento, ¿ya? Entonces, ustedes pueden aquí en este cajoncito de búsqueda colocar, indicar ese medicamento, ¿cierto? Y va a ser un camino más sencillo en donde les va a decir cuál es la interacción, ¿cierto? La reacción que la mezcla de ambos medicamentos puede tener. Y entonces aquí nos hablan de unos riesgos y nos dice que el riesgo C es que necesita que esta terapia sea monitoreada. ¿Ya? Entonces hay diferentes riesgos que también lo vamos a ver más adelante con Lexicon, en unos en donde definitivamente no es viable la combinación, que hay que cambiar, ¿cierto? Hay que modificar la terapia, en otras en donde no se identifican interacciones, ¿cierto? Y así sucesivamente, son como cuatro, no recuerdo, no las recuerdo todas en este momentito, ahorita más adelante las vemos todas, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras desde aquí ustedes pueden saber, aquí en este caso que es un riesgo C, que necesita que la terapia sea monitoreada, o otros casos que sea modificada, o en otros casos que efectivamente no deben combinarse ambos medicamentos. Entonces tienen también este camino para poder tener a mano la información sobre los medicamentos. También
Por acá está la educación para el paciente, ¿no? Que aparece por todas partes. Aparece cuando buscamos por por un fármaco, cuando buscamos por una patología, ¿cierto? Y aquí entonces también está ordenada de acuerdo a las especialidades médicas. Entonces, por ejemplo, si vemos la de alergias y asma, ¿ya? El UpToDate nos va a ofrecer dos tipos de información que podemos entregar a nuestros pacientes. Una básica, que es la que aparece por defecto, y la otra que va más allá de lo básico, ¿ya? Entonces, en lo básico, ¿cierto? Esta información también va a aparecer en español, por fortuna, ¿cierto? Cuando hablamos de una información básica, una educación básica para el paciente, entonces vamos a encontrar una estructura de preguntas y respuestas, ¿cierto? No supera más allá de una hojita y es donde le podemos entregar una información básica al paciente, ¿cierto? De que sepa, de que conozca un poco acerca de su patología. Todo esto igual también, por ejemplo, lo podemos compartir y se lo podemos enviar a su correo electrónico. ¿Ya? Me voy a regresar un poquito para atrás. Cuando hablamos más allá de lo básico, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a encontrar información mucho más especializada y es, por ejemplo, la información que le podemos entregar a los pacientes crónicos, ¿cierto? Que ellos ya están un poco más involucrados con la terminología, ¿cierto? Como con ciertos procedimientos, con ciertos términos, ¿cierto? Entonces, desde allí también podemos compartirla con nuestros eh, pacientes. Ya, por acá, no sé si fue que pinché mal, pero hay una información que va aquí. Siempre tienen que tener en cuenta que venga en español. Y si está al revés, entonces ver en español. ¿Ya? Creo que esta sí venía toda en inglés, pero hay una información que también viene en español. Listo. Luego entonces vienen los temas por especialidad. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente están esas 25 especializadas que contiene el UpToDate y desde acá pueden hacer también una navegación. Voy a dermatología, entonces quiero saber, por ejemplo, sobre la dermatitis. ¿Ya? Entonces aquí va a desplegarse también otra serie de información acerca de esa dermatitis, que puede ser atópica, que puede ser una dermatitis de contacto, ¿cierto? Y voy también pues navegando en los diferentes tópicos, ¿ya? Entonces por aquí voy a pinchar acá para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces aquí me va a aparecer esa hoja de evidencia, ¿cierto? Y va a aparecer lo mismo, ¿ya? Entonces van a encontrar el resumen y las recomendaciones y van a encontrar la introducción y la epidemiología y toda esta información relacionada con esa patología particularmente. ¿Ya? Lo último que aparece en esos contenidos son los autores y editores, ¿ya? Entonces recuerden que yo les comentaba que la base, yo no sé, tengo el pedo de la base de datos. El UpToDate, ¿cierto? Esta solución electrónica es autorial. Siempre va a haber un respaldo de autores y también de un equipo editorial. ¿Ya? Tiene varias condiciones. Una de ellas es que sean médicos en ejercicio y que también estén vinculados con la academia. ¿Ya? Entonces, desde aquí van a poder conocer cuáles son esos autores por especialidad. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna duda? ¿Vamos bien? Entonces me voy a regresar a la página principal. Voy a seguir aquí con este menú, ¿cierto? Y voy a mostrarles las calculadoras. El UpToDate nos ofrece más de 200 calculadoras, ¿cierto? Por distintas especialidades. Y ustedes también tienen esa posibilidad de navegar por especialidad, ¿cierto? Que es lo que aparece por defecto. Miren, aquí aparece esta parte resaltada, ¿cierto? Aquí aparecen de las alergias, de las ecuaciones médicas, de las calculadoras de la medicina cardiovascular, ¿cierto?
Aquí tienen más, como les decía, más de 200 calculadoras. También pueden hacer una búsqueda alfabética, ¿cierto? Y también a su vez tienen un cajoncito de búsqueda que les permite llegar más rápido a la herramienta. Por ejemplo, yo voy a buscar la que mide el índice de masa corporal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí que está en adultos, voy a pinchar esta. ¿Ya? Entonces aquí importante siempre, porque como es una herramienta americana, ¿cierto? Entonces siempre está por acá con otro tipo de medidas que no acostumbramos nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, importante siempre centímetros y kilogramos. Por ejemplo, voy a ver cuál es mi índice de masa corporal. Yo mido 1,56 y no sé, digamos que estoy pesando 56 kilos. Y ahí, miren, ahí me está dando automáticamente ese índice de masa corporal y tengo a su vez también las tablas de referencia. Entonces, en este caso me estoy diciendo que estoy bien, ¿cierto? Que estoy saludable. La pandemia no me ha hecho tanto daño. Bueno, entonces también. Voy a regresar a las calculadoras para que podamos ver, por ejemplo, que puedan encontrar conversiones, ¿ya? Entonces, de temperatura. Entonces, voy a colocar acá temperatura, ¿cierto? Y acá está esa calculadora donde tiene las unidades de conversión, ¿ya? Entonces, digamos que yo lo tengo en grados Fahrenheit y lo quiero convertir a grados Celsius, ¿ya? Entonces, digamos que tengo 72 y él lo convierte automáticamente en grados Celsius, ¿ya? Entonces, en este caso, 72 grados Fahrenheit son 22.2 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a encontrar, ustedes que son los expertos en el área, pueden ir, buscar y ocupar todas esas calculadoras a través de esta solución que es el UpToDate. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí de las calculadoras? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, muy bien. Listo, entonces voy a seguir con mi menú. Aquí voy a encontrar interacciones de fármacos. También es una herramienta que está vinculada al UpToDate. En realidad la alimenta, ¿cierto? Que es el Lexicon. Por eso se abre una pestañita adicional en mi navegador, ¿cierto? Y desde aquí yo voy a poder interactuar con esta herramienta que me parece maravillosa, que incluso yo hasta lo ocupo para saber, por ejemplo, no sé, si estoy tomando un ibuprofeno, pero a mí me encanta tomar té verde, entonces, ¿será que eso es una buena mezcla? Entonces, también uno le puede hacer ese tipo de preguntas a esta herramienta. Entonces, hace un análisis entre los mismos medicamentos, de los medicamentos a estas hierbitas, ¿cierto? Aromáticas y también de las mismas hierbitas, ¿ya? Entonces voy a pinchar aquí en continuar, ¿ya? Aquí me va a aparecer esta ventanita y aquí sí es importante que podamos realizar el nombre o introducir mejor el nombre del medicamento en inglés, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo del ibuprofeno. Aquí está el ibuprofeno. Voy a pincharlo. Entonces, miren, acá me aparece. Voy a pinchar aquí nuevamente. Desde aquí. Y bueno, acá entonces era estas interacciones que yo les mencionaba que tienen una clasificación y desde aquí entonces nos explica como más detalladamente qué significa cada una de esas clasificaciones, la X, la D, esa C, la B, la A, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos dice esta que es la X, ¿cierto? ¿Cierto? Nos dice que evite esa combinación.
Entonces aquí, por ejemplo, no se puede mezclar ibuprofeno con acetaminofén y con otra serie de fármacos más. Luego entonces aquí nos dice cuáles son los medicamentos donde yo debo, como profesional de la medicina, considerar una modificación de la terapia, ¿cierto? ¿Ya? Luego entonces lo que necesita monitorearse. Luego también entonces en lo que no hay interacciones como significativas, ¿cierto? Y en la otra es donde definitivamente, que es la A, que no se conocen interacciones tampoco. ¿Ya? Entonces esto lo pueden ver con un solo medicamento, ¿cierto? Pero a su vez, como yo les decía, podemos hacer análisis de interacciones entre diferentes fármacos y con hierbitas. Entonces, si ustedes tienen un paciente, entonces le recetaron ibuprofeno, pero entonces les cuenta que a la hora del almuerzo le encanta tomarse un té verde. Entonces ustedes aquí colocan el té verde, ¿cierto? Y entonces aquí se incorpora a esa lista y lo que deben hacer entonces es pinchar esta opción de analizar, ¿ya? Y entonces aquí lo que nos dice es que necesita una modificación en la terapia porque tienen ambos componentes, ¿cierto? Tanto el ibuprofeno como el té verde, agentes anticoagulantes. Entonces puede generarse una importante hemorragia en un paciente, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden interactuar y pueden conocer las diferentes interacciones que tienen, como les decía, entre los mismos fármacos, entre estas hierbitas, ¿cierto? Que a veces, no sé, esos remedios caseros que uno realiza en casa, ¿cierto? Y que quizás se mezclan con los medicamentos que nos receta el doctor, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? ¿Quedó claro cómo funciona el léxico? ¿Vamos bien entonces? Ok, bueno. Y ya entonces, para terminar, acá el UpToDate colocó este UpToDate Pathways, ¿cierto? Que es una guía interactiva, ¿cierto? Que tiene una forma arbórica y que también está para apoyar las decisiones clínicas. En este momento, lo que podemos encontrar es la patología más famosa en estos momentos, la de moda, que es el COVID-19, ¿cierto? Y desde ahí ustedes también pueden obtener una información para la toma de decisiones. Entonces ahí se ve cómo es la hematología en relación a ese criterio particular. Entonces hay una nota de alcance también y ahí está esa información también que está como de manera arbórica, ¿cierto? Para la toma de decisiones basadas en la evidencia. ¿Ya? Recuerden que a través de sus dispositivos móviles, ¿cierto? A través del Android, del iOS, pueden descargar esa aplicación, es completamente gratuita. Con eso ustedes pueden en cualquier lugar poder tener esa posibilidad de consultar el UpToDate. Y por aquí, entonces, miren, va quedando también en esta parte central, va quedando el historial, ¿cierto? Lo más visto y los favoritos, ya que son todas esas hojitas de evidencia a las que les pusimos como ese marcador de página. Y aquí entonces ustedes pueden llegar fácilmente a esa información, que es esta herramienta, ¿cierto? Este marcador de libro que nos permite la herramienta como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sería UpToDate. No sé si tengan alguna duda, quieren que volvamos a repetir algo en particular de la herramienta, realizar una búsqueda también. Ok, Marcela, perfecto.
Bueno, entonces aquí queda en el chat de esta reunión, queda la grabación, igualmente también se las vamos a hacer llegar. Y bueno, entonces ya para cerrar, entonces conocimos, ¿cierto?, de qué es lo que se trata el UpToDate, que es una herramienta maravillosa, ¿cierto?, que nos ofrece información de la medicina basada en la evidencia, que podemos apoyarnos también para nuestras decisiones.